Buen día a todas y todos. Ante todo, agradecerles la puntualidad a las personas que llegaron a la hora convocada. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer seminario del encuentro del ciclo de seminarios Saberes Compartidos, Diálogos Nórdicos Chilenos sobre Educación Sexual Integral. Mi nombre es Amapola Varas Briones, soy la asesora de género del Gabinete del Ministro de Educación y coordinadora también de la Unidad de Género del Ministerio. Esta instancia es una instancia formativa organizada en el marco de la colaboración entre el Ministerio de Educación y el Consejo de Ministros Nórdicos, compuesto por las embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Estos encuentros tienen como propósito dialogar y compartir conocimientos y experiencias sobre la implementación de la educación sexual integral en establecimientos educativos de los países nórdicos, con el fin de reflexionar e incorporar herramientas que sean pertinentes para la gestión pedagógica en nuestro país. Y finalmente, el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo chileno. Saludamos también a nuestras autoridades presentes. Carlos Benedetti Reimann, Seremi de Educación de la región del Biobío. Andreas Hakonsen, segundo secretario de la Embajada de Noruega. Camila Contreras Pereira, Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Paola Medina Martínez, directora regional de JUNAEB. Karina Villarroel Ambiado, directora de Integra. Natalia Gueda Estrada, directora del Centro de Aprendizajes y presidenta del Comité de Convivencia, Equidad, Diversidad e Inclusión, CEDI, de la Universidad Santo Tomás. También saludamos a las y los funcionarios del Ministerio de Educación, de la Secretaría Regional Ministerial de la región del Biobío, de los diferentes servicios locales de educación pública, de la Universidad Santo Tomás, así como también a todas las educadoras, educadores, docentes, trabajadoras y trabajadoras de la educación, equipos directivos y encargadas y encargados de convivencia. Saludamos también a todas las personas que nos siguen vía transmisión streaming a través del canal de YouTube de nuestro ministerio y a través del esfuerzo conjunto del Consejo de Ministros Nórdicos junto a sus embajadas y del Ministerio de Educación, nos desplegamos por distintas regiones de Chile para convocar a docentes, equipos directivos, trabajadores y trabajadoras de la educación y funcionariado ministerial para abordar esta temática, con el respaldo y apoyo de países de larga tradición democrática y que han consolidado sistemas educativos reconocidos por la comunidad internacional como los mejores del mundo. Hoy nos encontramos en nuestro tercer seminario, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, en colaboración con la Embajada de Noruega, titulado Experiencias de Educación Sexual Integral y la promoción de derechos de la población LGTBIQA+, en el cual conoceremos la experiencia de este país en la implementación de su política educativa en la materia, para luego aproximarnos desde el contexto nacional. Junto con ello, en la jornada de esta mañana vamos a desarrollar un proceso participativo que nos permitirá llevar a nuestras comunidades educativas propuestas concretas desde los distintos ámbitos de gestión. Para dar inicio a esta instancia, queremos invitar en primer lugar a nuestro Seremi de Educación, Carlos Benedetti, que nos dé unas palabras de bienvenida. Por acá, Seremi. Hola, buenos días a todos y todas. Quiero, en primer lugar, transmitir los saludos del Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, y de la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez. Saludarlos por la asistencia de cada uno de ustedes a esta importante actividad. Quiero saludar a quienes nos acompañan de la Embajada de Noruega, a Andreas y Viljar por además ser un expositor en esta importante jornada. Saludar a la Secretaria Ministerial de Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras, a la Directora Regional de JUNAEB,
Paola Medina, a nuestra directora regional de Integra, a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, desde la unidad de género, y los funcionarios y funcionarias de la Secretaría Regional Ministerial y de los departamentos provinciales que hoy día se hacen presentes. Saludar también la presencia de representantes de sostenedores y de distintas comunidades educativas que hoy día, sin duda, le dan sentido a esta actividad. Actividad que se genera a propósito de la iniciativa del Consejo de Ministros Nórdicos, en conjunto con el Ministerio de Educación, con el propósito de fortalecer herramientas sobre la educación sexual integral en comunidades educativas. Una temática sumamente relevante y transversal en tiempos donde esta temática se funde con la convivencia educativa. Y pongo en contexto la convivencia educativa porque además hoy día conmemoramos el Día de la Convivencia. Una temática que además dice relación con la construcción de una sociedad más democrática, una sociedad que reconozca la diversidad y a través de ese reconocimiento de la diversidad avancemos también en la generación de una sociedad más tolerante. Tolerancia que, por cierto, en tiempos convulsos se hace más necesaria en el barrio, en el trabajo, se hace más necesaria en la escuela. Así que vayan mis agradecimientos por esta iniciativa que ya ha sido replicada con otras temáticas en otras regiones y que tiene hoy día su sede en Concepción, en la Universidad Santo Tomás, donde también quiero agradecer, y vaya por su intermedio, los agradecimientos al rector de la universidad por facilitar el espacio y ponerse a disposición de esta temática que nos convoca y que no debe ser solo trabajada hoy día, ¿no?, con la entrega de herramientas, de experiencias, sino que debemos replicarlas en cada espacio en donde nos desenvolvemos. Muchas gracias a la Embajada, gracias a la Unidad de Género del Ministerio, a los funcionarios y funcionarias que han hecho posible esta actividad y gracias a cada uno de ustedes porque, reitero, le dan sentido a esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi, por estas palabras. Sin duda, como comentaba el Seremi, para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para nuestra subsecretaria Alejandra Arratia Martínez y para nuestra subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, esta es una temática que queremos abordar para toda la trayectoria educativa. Por ende, el recibir estas buenas prácticas por parte de las embajadas de los diferentes países nórdicos es una experiencia única en la cual podemos sacar grandes conocimientos y ver cómo esto lo podemos abordar para cada una de nuestras realidades en los diferentes establecimientos educacionales. Dicho esto, quiero invitar a nuestro cooperador de estos seminarios, a Andreas, quien es representante de la Embajada de Noruega, para que nos pueda dar una palabra de bienvenida. Muchas gracias, Amapola, y muy buenos días a todos. Hoy iniciamos el tercero de 4 seminarios nórdicos chilenos sobre diferentes aspectos de la educación sexual integral. Hoy le toca a Noruega y vamos a tratar el tema de educación sexual y los derechos de la población de diversidades sexuales. En Noruega estamos orgullosos de los avances logrados durante las últimas décadas para asegurar los derechos de la población de las diversidades sexuales. En 2008, Noruega aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario como el 6º país del mundo, y otros logros importantes han sido la Ley de Antidiscriminación, la Ley de Identidad de Género y la prohibición de la terapia de la reorientación sexual. Pero a pesar de esos logros, tenemos muchos desafíos pendientes.
Las diversidades sexuales tienen desafíos particulares y muchos son víctimas de bullying basado en su identidad. Esto pasa en el espacio escolar y en las redes sociales. Estos son desafíos que lamentablemente compartimos con otros países. Sin embargo, en Noruega hemos aprendido que es posible trabajar de manera sistemática para abordar estos temas en el ámbito educativo. Aprendizaje y reflexiones de las diversidades sexuales están incluidos en el currículum nacional de varios cursos y se trabaja activamente con escuelas y docentes para que los colegios sean espacios seguros para todos. El objetivo de este seminario es generar un espacio de diálogo y de intercambio de buenas experiencias y prácticas. Y tenemos el gusto de contar con la participación del señor Viljar Eidsvik, un experto noruego con muchos años de experiencia en esta temática. Él nos va a contar cómo se trabaja en Noruega con estos temas en el ámbito educacional. Pero Viljar no es el único experto que está presente hoy, porque también están ustedes. Y ustedes son alrededor de 100 personas, docentes, trabajadores de colegios y funcionarios que trabajan a diario con niños, niñas y jóvenes y les agradecemos mucho la presencia. Y la idea es que esto sea un espacio interactivo de reflexión y de participación activa. Y esperamos que el seminario sea útil para ustedes. Y al terminar, quiero agradecer profundamente al equipo de Miniduc presente, a Amapola, a Paula, que ha trabajado duramente por mucho tiempo para hacer realidad estos seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, por estas palabras. Tu nombre también extendemos el agradecimiento al embajador, quien efectivamente hemos estado trabajando desde agosto del año pasado en la realización de estos seminarios, que hoy día ya vemos en nuestra tercera sesión. Seguido de esto, que queremos invitar también a que la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, antes de eso, tengo que invitar a quien no está como dueña de casa, Natalia Agueda, para que nos dé unas palabras de bienvenida, quien nos está acogiendo el día de hoy en la Universidad de Santo Tomás. Muy buenos días a todas, a todos. En nombre del rector, quien lamentablemente por temas de salud no pudo estar hoy, Roger Sepúlveda Carrasco, les damos la bienvenida a Santo Tomás Concepción. Para nosotros, como instituciones Santo Tomás, es un motivo de profunda alegría y orgullo darle la más cordial bienvenida a este importante seminario que se enmarca en el ciclo Saberes Compartidos, Diálogos Nórdicos Chilenos sobre Educación Sexual Integral. Agradecemos especialmente la colaboración de la Embajada de Noruega, el Ministerio de Educación y de todas las instituciones que han hecho posible este valioso encuentro de saberes, experiencias y culturas. Para Santo Tomás, recibir hoy a esta comunidad educativa en nuestro auditorio representa mucho más que ser anfitriones. Forma parte esencial de nuestra misión, contribuir al desarrollo del país, formando personas íntegras, comprometidas con valores cristianos, con un sólido sentido ético, responsabilidad social y espíritu de servicio. Instancias como estas nos permiten reafirmar nuestro propósito, acogiendo y promoviendo espacios que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes, respetuosos y agentes activos de una transformación social inclusiva y justa. Esta convicción nace de un propósito que consideramos necesario:
la educación integral no está completa si no se reconoce la importancia de la afectividad, la sexualidad y los derechos humanos. En este sentido, acoger este seminario que fomenta el respeto, la equidad y la inclusión no solo nos honra, sino que también nos desafía a seguir fortaleciendo una educación que abrace la diversidad y celebre la dignidad de todas las personas. Nuestra visión como Santo Tomás es ser reconocidos como un referente de educación superior, la cual se basa en principios profundos como amor a la verdad, excelencia y esfuerzo, fraternidad y solidaridad, respeto e inclusión. Hoy estos valores se ven fuertemente expresados en esta jornada, que convoca al diálogo crítico, al intercambio respetuoso, a la construcción conjunta de conocimientos, con miras a una convivencia equitativa y consciente. Queremos, además, expresar nuestro especial reconocimiento y gratitud a quienes compartirán sus saberes y experiencias durante estas jornadas. Su generosidad al poner a disposición de sus conocimientos nos permite no solo enriquecer nuestras miradas, sino también fortalecer nuestras prácticas y compromisos educativos. Así, reunidos aquí, renovamos nuestra convicción de que una educación de calidad no solo entrega competencias técnicas o disciplinares, sino que también forma en valores. Una educación que no evade los desafíos sociales, que dialoga abiertamente con las distintas realidades, que promueve el respeto por la diferencia y que impulsa activamente la igualdad y los derechos humanos. Estamos seguros que estos 2 días serán un espacio de reflexión profunda, aprendizaje mutuo y, por sobre todo, inspiración para seguir avanzando en la construcción de una educación sexual integral, inclusiva y transformadora, como derecho fundamental para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Sean todos y todas muy bienvenidas a Santo Tomás Concepción, quedan en su casa. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Por último, nosotros como Ministerio de Educación, la Unidad de Género especialmente, hacemos un trabajo conjunto y muy de la mano con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por eso no quiero dejar de invitar a Camila Contreras Pereira, nuestra Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío, a quien nos pueda dar unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Saludar especialmente a los dueños de casa, la Universidad Santo Tomás, quienes nos han acogido y siempre están prestando sus espacios para que podamos dar estos importantes momentos de conversación, de reflexión. Me sumo a todos los vocativos, saludar a las autoridades presentes, pero especialmente saludar a todos los funcionarios y funcionarias, a los trabajadores de la educación, quienes están presentes el día de hoy o nos están acompañando a través de la transmisión online. Decirles que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos trabajando en una agenda robusta que se preocupa de las distintas dimensiones de la vida de las mujeres, cómo acompañarlas para que sus trayectorias sean mucho más felices, sean en un sentido de justicia, en un sentido de plenitud. Para ello, el día de hoy también estamos muy cercanos al Ministerio de Educación trabajando en el proyecto de Sala Cuna, porque sabemos que es una preocupación también en un contexto donde estamos conociendo los últimos resultados del censo y en el cual mucho se habla, por ejemplo, de indicadores como la baja de la tasa de natalidad. Y lamentablemente algunas voces endosando esa responsabilidad en las mujeres cuando sabemos que hay condiciones estructurales
sobre todo económicas, entre otras como la plena autonomía de las mujeres para decidir si queremos dentro de nuestro proyecto de vida tener hijos o no tenerlos, pero también hay factores estructurales que determinan mucho ese tipo de decisiones. Es por ello que como gobierno del presidente Gabriel Boric trabajamos para ello y estamos impulsando este proyecto de ley que esperamos podamos publicar este año y que permite poder democratizar este beneficio y no endosarlo completamente la responsabilidad a las mujeres o a los empleadores, verlo como un acceso universal y también como garantía de que a las mujeres no se les va a impedir el trabajo por esto, porque muchas veces también se dice que cuando avanzamos en este tipo de garantías hacemos este tipo de discriminación a la vez, donde al parecer es un poco rentable para los empleadores contratar a las mujeres. Decirles que nos preocupa pensar en la familia, pero pensar también íntegramente en las distintas personas que constituyen este núcleo familiar. Creemos que los niños, niñas y adolescentes merecen vivir en un entorno grato, en un entorno seguro, y la escuela es un importante lugar donde pasan gran parte del tiempo y donde nos preocupa también que puedan crecer con todas las condiciones importantes, puedan desarrollar sus aprendizajes, puedan vivir experiencias positivas y crecer en valores y en derechos. Agradecemos, por supuesto, a la Embajada de Noruega. Sabemos que ustedes hace mucho tiempo atrás han empezado con estos desafíos que ahora son motivo de discusión en nuestro país. El fenómeno migratorio, algo que había desafiado hace mucho tiempo atrás, constantemente en todos los años de historia europea, a los países nórdicos, es algo que nosotros hemos vivido como país, pero que hoy nos presenta un lienzo de multiculturalidad, donde también tenemos que pensar cómo dialogamos con las distintas culturas y nos desarrollamos de forma respetuosa y ética. Por otro lado, reconocer, visibilizar a las diversidades y hablar de promoción de derechos, más allá de las anécdotas, más allá de las efemérides, que son muy importantes de relevar. Hace pocos días conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica y es importante conversar y dar estos espacios de diálogos que nos invitan estas efemérides para pensar cómo nuestras infancias, nuestras adolescencias crecen con orgullo sus identidades, creyendo firmemente que tienen un espacio en nuestra sociedad donde no tienen que ocultarse, donde no tienen que sentirse expuestos a peligros, a agresiones, a faltas de respeto, como lamentablemente lo hemos visto. Para ello también avanzamos en legislación. Tenemos como desafío seguir perfeccionando la ley de antidiscriminación, porque sabemos que necesitamos más garantías para las personas que deseen invocarla, porque lamentablemente seguimos viendo en nuestras comunidades situaciones de agresiones e incluso delitos contra las comunidades. Es importante para las mujeres también insistir en ello, que necesitamos transitar por lugares seguros y la escuela debe dar garantía de ello. Tenemos los instrumentos, tenemos muchas herramientas que nos permiten desde las comunidades escolares trabajar para ello, pero es insuficiente. Por eso es muy importante para nosotros pedirles a los funcionarios y funcionarias trabajadores de la educación que respetemos estos procesos, respetemos estos protocolos. Sabemos que la tarea es ardua, yo también soy profesora y no es fácil convivir con aulas numerosas y con todos los quehaceres del día a día en educación. Son muchos, porque estamos hablando de personas y muchas personas con las cuales convivimos en nuestras escuelas y hay muchos contratiempos en el día a día difíciles de sortear. Pero tenemos que saber que tenemos una institucionalidad que responde a estas situaciones, ¿ya? Por tanto, cuando veamos situaciones de faltas de respeto, de discriminación abierta, de agresiones, no podemos ser tolerantes frente a esto. Y sobre todo las señales que nosotros damos frente a estas situaciones. Lamentablemente hemos visto cómo las tecnologías, que son muy valiosas para facilitar muchas tareas cotidianas y también grandes avances de la humanidad, muchas veces son mal utilizadas para hacer daño.
ya la inteligencia artificial, como distintos medios de redes sociales utilizadas para denigrar a muchas mujeres, y es bastante paradójico ver donde muchas veces en gran medida son las mujeres las que son víctimas de su mala utilización. Esas son reflexiones que también tenemos que dar en el aula. Son muy importantes, por supuesto, los contenidos, las asignaturas, bases de nuestras bases curriculares, pero hay reflexiones que también invita el currículum que tenemos que hacer y no olvidar, para que los niños y niñas y adolescentes desde pequeños sepan que hay una nueva forma de convivir, y hay una forma de convivir donde no toleramos las agresiones, donde no toleramos la discriminación, y tenemos que hablar de derechos humanos, porque si las grandes atrocidades del mundo algo nos han enseñado es que podemos poner de acuerdo y podemos lograr grandes compromisos para el respeto de la vida. Así que agradecer estos esfuerzos que justamente son los que nos invitan a reflexionar, a promover estas enseñanzas tan importantes, la ética humana que no debemos olvidar, y por supuesto lo cual nos puede seguir impulsando a los cambios que necesitamos para, en suma, vivir felices dentro de nuestras comunidades educativas, que es lo que queremos al final del día, después de tanta vorágine que muchas veces nos consume. Muchas gracias por todos estos esfuerzos, y espero que tengamos jornadas gratificantes que nos llenen el corazoncito y nos lleven a replicar esto en todos los espacios donde nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Seremi. Adicional también a lo que comentaba la Seremi, creo que es muy relevante recordar nuestra Ley Integral de Violencia, que fue promulgada el año pasado, en la cual nos indica en el artículo 12 que como Ministerio de Educación y establecimientos educacionales tenemos que promover una educación no sexista. Relativo a eso y a la temática que estamos viendo el día de hoy, ustedes pueden conocer la definición de educación no sexista que hemos identificado como ministerio en la página de la Unidad de Género, la cual es educacionsinbrechas.mineduc.cl. En esa página también pueden encontrar una sección donde dice educación no sexista, y van a estar toda la información de los diferentes seminarios que estamos llevando a cabo, los cuales también pueden acceder a los otros 2 seminarios que hemos realizado en la región, en la comuna de Rancagua y en Santiago, la semana pasada y antepasada. Bueno, para seguir nuestro itinerario, contarles que la Asociación de la Diversidad de Género y Sexual FRI, por su sigla en noruego, trabaja para mejorar las condiciones de vida de las diversidades sexogenéricas con el objetivo de crear una sociedad libre, abierta y generosa, donde haya espacio para todas las personas. Para abordar el tema que hoy nos convoca, dejaremos con Viljar. No voy a comentar su apellido porque la verdad me cuesta bastante, son apellidos noruegos un poco complejos, quien dirige el Comité Internacional de la organización y tiene amplia experiencia en temas de igualdad y derechos LGTBIQA+, así como en asesoría política y organizacional. Recibimos a Viljar, que nos va a entregar su experiencia, quien llegó hace pocos días a nuestro país desde Noruega y ha venido exclusivamente para compartir esta experiencia con todas nosotras y nosotras. Funciona. ¿Así? Buenos días. Mi nombre es Viljar Eidsvik y
muchas gracias por la invitación y que yo puedo estar aquí para hacer esta presentación sobre educación, sobre orientación sexual, expresión de género y identidad de género, y qué tipo de experiencias tenemos cuando trabajamos con este tópico en Noruega. Mi formación académica es que yo soy profesor con ciencias sociales y español, pero por los últimos como 2 años he trabajado por varias organizaciones, ONGs, que trabajan por equidad de género, LGBTQIA+, y antirracismo. Ahora soy líder del Comité Internacional en una organización LGBTQIA+, que se llama FREE. Antes o por varios años trabajé en un programa donde ofrecimos cursos a profesores sobre cómo enseñar sobre LGBTQIA+, orientación sexual y diversidad de género. Entonces, ¿qué veremos hoy? Voy a empezar con el contexto noruego para que ustedes entiendan un poco más sobre las ramas donde he trabajado. Empiezo con la situación LGBTQIA+, y continúo con el sistema educativo. Luego hablo sobre las experiencias de Noruega y el trabajo que tiene mi organización, FREE. Explico los programas y el tipo de trabajo que tenemos y los principios de este trabajo. Y luego hablo un poco más sobre cómo enseñamos a los empleados del sector educativo. El objetivo es que van a ver un poco de las estrategias que puedan tener ambos un colegio en un nivel estrategia para administración escolar y burócratas, y también en el nivel práctico para profesores. Hablo desde un contexto noruego y entiendo que el contexto chileno puede ser diferente. Ustedes son los expertos en el contexto en que trabajan, y por eso veo mi papel aquí como un que puedo compartir experiencias y estrategias, y espero que puedan encontrar algunas que puedan ser útiles. Pero antes que hablo sobre el contexto noruego, quiero empezar un poco sobre por qué vamos a tener este tipo de educación, y por qué sea importante que aprendamos sobre educación sexual, expresión de género y identidad de género. ¿Por qué sea importante tenerlo como parte del sistema educativo? Una función importante
que tiene el sistema educativo es la formación de humanos que van a funcionar juntos en una sociedad. Para obtener eso, todos necesitamos aprender sobre nuestras realidades, y incluso a sexualidad, orientación sexual, expresión de géneros y identidad de género. Podemos ver esto a través de ventajas de derechos humanos. Todos tenemos el derecho de educación, y es importante recordar que también los estudiantes LGBTQIA+ tienen este derecho, y necesitamos una escuela donde los estudiantes LGBTQIA+ tienen igualdad de acceso y posibilidades adentro de este sistema. También tenemos el derecho de protección contra la discriminación de su identidad. Y muchos países tienen leyes nacionales que especifican y fortalecen estos derechos. En Noruega tenemos una ley de equidad y o igualdad y antidiscriminación que protejan gente LGBTQI contra discriminación y acoso. Voy a hablar un poco sobre puntos importantes en la historia LGBTQIA+ en Noruega. Y algunos eventos importantes para entender el contexto. En 1972 pasó la despenalización de las acciones sexuales entre hombres. Sexo entre hombres solía ser criminalizado, aunque la ley rara vez condujo a condenas, legitimó el acoso de las personas LGBTQIA+ por parte de la policía y por parte de otra gente también. En teoría, esta ley solamente afectaba a los hombres, pero en verdad o en realidad, lesbianas y mujeres bisexuales y queer también fueron acusadas de la policía, aunque sexo entre mujeres no en teoría era ilegal. En la imagen arriba de derecha vemos una mujer que se llama Kim Friele, que es una icona de la lucha LGBTQIA+ en Noruega. Ella era la mayor portavoz por el movimiento LGBTQIA+ durante la lucha de despenalización. Es muy único en un contexto internacional que fuera una mujer que lideraba el movimiento durante los años 60s y 70s, ya que la mayoría de los movimientos LGBTQIA+ estaban liderados por hombres durante este periodo. Tras la despenalización, el espacio para organizarse aumentó. En 74 tuvimos la primera celebración de orgullo, y en la otra imagen de abajo pueden ver la marcha de orgullo en Bergen este año, también con la ministra de Cultura y Equidad y la alcaldesa de Bergen. Y
hemos pasado de un pequeño evento de orgullo a una marcha donde la mayoría de los políticos establecidos apoyan el orgullo. En 77 pasó la despatologización de la homosexualidad. Y la homosexualidad ya no era un diagnóstico psicológico. Desde 93 hemos tenido dos formas de derecho para casarnos, para parejas LGBTQIA+, porque en 93 la ley de unión civil fue aprobada. Esta ley era solamente para parejas del mismo sexo, pero desde 2009 hemos tenido matrimonio igualitario, la misma ley que para parejas heterosexuales. En 2013 fortalecemos la ley contra la discriminación en base de orientación sexual, expresión de género y identidad de género. Y en 2016 conseguimos la ley de identidad de género. Esta ley significa que ahora tenemos autodeterminación del sexo legal, que tu sexo legal va a ser una decisión personal. Ahora no necesitas un diagnóstico, por ejemplo, para cambiar el sexo o el género legal. En 2018 también conseguimos despatologización del para gente trans, que también significa que ya no es un diagnóstico psicológico, pero un diagnóstico como parte de la diversidad sexual. Mientras en la página anterior vimos avances en la situación para la gente LGBTQIA+, tengo también que mencionar un ataque que experimenta la comunidad LGBTQIA+ en Noruega hace 3 años. En la noche anterior de la marcha de orgullo en 2022, un hombre extremista disparó y mató 2 personas afuera de un bar LGBTQIA+. También disparó al bar a través de la ventana de afuera. Y el hombre era islamista extrema y parte de una comunidad con conexiones al Estado Islámico. Estaba motivado por su odio de la gente LGBTQIA+. Pero también esto es parte de un retroceso que hemos visto en Noruega por los últimos algunos años en la actitud social, donde vemos, por ejemplo, más comentarios negativos en las redes sociales contra la gente gay y trans ahora que hace como 5 o 7 años.
Independientemente de este desarrollo negativo en las actitudes de la gente LGBTQIA+, hemos visto algunas tendencias negativas en las encuestas sobre las condiciones de vida. Aunque ganamos derechos y no todo está mal en Noruega, también tenemos desafíos con que necesitamos trabajar. Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de personas LGBTQIA+, que son víctimas de acoso escolar y bullying. Vemos también una tendencia de vulnerabilidad de suicidios. Más que 70% de las personas transgénero en Noruega han tenido pensamientos suicidios. Y 1 de cada 3 realmente lo han intentado. También vemos que muchas personas trans tienen problemas de sueño, de depresión y de estrés. Esto es indicaciones que va a afectar tu salud mental. Los estudiantes con una orientación sexual distinta a heterosexual sistemáticamente obtienen peores resultados que los jóvenes heterosexuales en encuestas sobre las condiciones de vida. Por ejemplo, tienen menor satisfacción con su vida, son menos optimistas sobre su futuro, su propio futuro. Se sienten más solitarios, tienen peores relaciones con su colegio y sus padres, peores puntuaciones en indicadores de su salud. Y también son más vulnerables al acoso y la agresión sexual. Esto ilustra que gente LGBTQIA+, tiene vulnerabilidades estructurales que nosotros como sociedad tenemos responsabilidad de cambiar. Estas barreras no existen porque las personas son LGBTQIA+, pero por homofobia y transfobia de otros y también internalizada. Pero también por las normas de quién somos. Voy a hablar sobre este punto luego. El bullying basado en la identidad se refiere a cualquier forma de acoso relacionada con las características que se consideran únicas de la identidad de un niño, como su raza, religión, orientación sexual o aparecido físico. Estas formas de bullying no se dirigen únicamente a un individuo, sino que reflejan actitudes negativas hacia una subcomunidad o un grupo más amplio con el que ese individuo se identifica, o también con que se cree que se identifica. Entonces, puedes, por ejemplo, puedes tener experiencias con, por ejemplo, bullying homofóbico sin ser gay.
Gay como un termo negativo sigue siendo uno de los acusos más usados, o como los insultos más usados en las escuelas noruegas. No siempre se trata de homosexualidad, sino a menudo de cómo uno es y se muestra como un niño, a menudo vinculado con si un niño es percibido como femenino. Recuerde que eso no solo afecta a los estudiantes, recuerde que esto no solamente va a afectar a los estudiantes LGBTQIA+, sino también a aquellos que sea diferente, por ejemplo, por expresión, o también puede afectar a la gente con familias o amigos LGBTQIA+. Vamos a ver un poco del término educación igualitaria. Este término es mi intento de traducir un término en noruego para explicar un poco sobre el sistema educativo noruego. En Noruega tenemos una ley de igualdad que da el mismo derecho y va a dar también el mismo acceso a la educación, pero también que la calidad de la educación sea la misma para todos, independientemente de su orientación sexual, expresión de género y identidad de género. Esto no significa que todos deban ser tratados por igual o igualmente en todos los casos, sino que el efecto y el acceso real deben ser similares. En este contexto, educación igualitaria significa posibilidades iguales para suceder al sistema educativo, independientemente de sus identidades. Esto es un objetivo declarado para la escuela noruega. Educación igualitaria requiere una escuela sin homofobia, sin bifobia, transfobia, interfobia, etc. Pero también puede ser necesario con acciones específicas adoptadas hacia los estudiantes LGBTQIA+. Aquí, los colegios y el sistema educativo pueden tener un papel clave en combatir las desigualdades de calidad de vida expectativa que ya hemos visto. Aquí tengo algunos ejemplos desde el Plan Nacional de Educación Básica en Noruega. En Noruega tenemos un sistema escolar centralizado y todos los colegios siguen en el mismo currículo nacional. Por este año escolar,
solamente 5% de los estudiantes en la educación básica van a colegios privados y 95% van a escuelas públicas. El plan de los estudios se aplica tanto a los colegios privados como a los públicos. Dentro de este plan tenemos 3 temas interdisciplinarios, temas que enseñan en todos los cursos escolares. Y uno de estos tópicos es salud pública y habilidades para la vida. La salud pública y las habilidades para la vida tienen como objetivo brindar a los estudiantes competencias que promuevan la buena salud mental y física y brinden oportunidades para tomar decisiones de vida responsables. Este tópico incluye los tópicos de sexualidad y género. Entonces, puedes enseñar sobre estos tópicos en casi todos los cursos. Y tengo también adentro de los cursos tenemos objetivos de aprendizaje y aquí tengo algunos ejemplos de objetivos donde sea natural hablar sobre tópicos LGBTQIA+. También tenemos otros objetivos que es más específicamente sobre LGBTQIA+, pero estos son ejemplos donde puede ser natural como tenerlo como una perspectiva. Y mi punto es que puedes enseñar sobre LGBTQIA+ en diferentes tipos de clases y edades. Funciona con idioma, con cristianismo, con ciencias sociales, con ciencias y más. Bueno, yo soy de una organización de la sociedad civil y los desafíos que he hablado es una responsabilidad del sector público, así como el resto de la sociedad. Cuando una organización tiene el mismo objetivo que el sistema escolar, es posible que el sector público financie programas en los que las organizaciones pueden ayudar a los colegios a implementar sus objetivos. Los objetivos de una educación igualitaria encaja bien con los objetivos de igualdad de las organizaciones LGBTQIA+. Y los programas de las organizaciones civiles
puede ser una adición y un recurso de sus competencias para que las escuelas desarrollen su competencia en educación sobre tópicos de LGBTQIA+. En este contexto funciona como un programa voluntario para las escuelas, pero los planes de estudios no es voluntario. Entonces, tienes que tener este contenido en el colegio. Y tienes que tener un trabajo para combatir la homofobia y transfobia en la escuela. Entonces, es como una oferta de las escuelas. Entonces, ¿cómo trabaja FREE, mi organización? Nosotros somos una organización LGBTQIA+, y tenemos muchos diferentes programas y actividades, pero también tenemos estos programas profesionales. Trabajamos con los siguientes sectores. Trabajamos con el sistema de salud, educación, justicia, negocios, protección infantil y educación preescolar. Y el modelo es que contratamos profesionales dentro del sector donde tenemos cursos. Por ejemplo, en este contexto, profesores que trabajan para enseñar profesores o la gente que trabaja en los colegios. Arriba a la derecha ven el logo del programa que se llama Competencia Rosa y dice en noruego "Snakk trygt", que significa habla seguro, porque los profesores van a tener confianza para hablar con seguridad sobre el tema después de un curso. Perdón. Allá eran los programas. Cuando enseñamos tenemos algunos principios. Ya mencioné que estamos orientadas a profesionales, porque queremos que los enseñadores van a conocer la vida real, por ejemplo, para los profesores y otros que trabajan en la escuela. Y va a ser centrado en situaciones laborales realistas y prácticas. También basado en los derechos que tienen los estudiantes, pero también las obligaciones que tiene la escuela, para crear una educación sin discriminación o con oportunidades iguales. Trabajamos con el principio que la mayoría de la exclusión o discriminación que experiencia la gente LGBTQIA+, pasa no por malas intenciones, pero por razones culturales y societales. Por eso necesitamos trabajar con la
la conciencia de las estructuras y normas que excluyen y discriminan. Trabajamos siempre con el asunto que los que trabajan en la escuela tienen buenas intenciones con su trabajo de estudiantes LGBTQIA+. Sabemos que no es verdad en todos los casos, pero puede ser un herramienta pedagógica importante para que la gente te escuche. Y puede ser mejor dar soluciones y herramientas. También tenemos otro programa escolar que es más extensiva y incluye más trabajo de los colegios por sí misma. Para tener el sello de calidad, la escuela tiene que tener cursos extensivos de más o menos 2 horas por todos los empleados y también un plan de acciones de diversidad de sexualidad y género. El cambio sostenido en un colegio requiere compromiso del liderazgo y trabajo sistemático. El colegio tiene que hacer el trabajo por sí mismo, pero ayudamos con herramientas y asesoramos tanto al liderazgo como al profesorado. Aquí tengo algunos planes de 2 diferentes colegios y sus planes de diversidad sexual y de género. Tienen como objetivos concretos para su visión del colegio, por ejemplo, visibilizar o que ninguno va a sufrir discriminación. Y también tienen medidas sobre qué van a hacer para obtener este objetivo. Y después, este periodo como el diploma funciona como vamos a revisar el efecto cada segundo año. Por ejemplo, puede ser una medida tener una estrategia colectiva en la escuela para que todos en la escuela practiquen las mismas tolerancia cero hacia el insulto, por ejemplo. También tenemos un programa juvenil donde jóvenes LGBTQIA van a clases para tener talleres. Entonces, ahora voy a decir un poco más sobre el contenido. Cómo enseña FREE a los empleados del sector educativo. Voy a dar algunos ejemplos de cómo abordar el tópico. El primero, ayudamos a hacer visibles las normas invisibles. Las normas son reglas no escritas ni formalizadas. Las normas nos influyen a todos, creando expectativas sobre cómo debemos ser y
comportarnos. Algunas normas son buenas y hacen que la sociedad funcione, mientras que otras pueden ser excluyentes. Una publicidad como la Ay, perdón. Perdón. Entonces, sí, estoy allá. Una publicidad como la publicidad que lo vean allá puede ser un punto de partida para conversaciones sobre las normas de género. Por ejemplo, ¿qué ves en la imagen? Se interpreta al ego como femenino o masculino. En este complemento, ¿qué consideras como ropas o actividades femeninas o masculinas? ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando no sigues las normas sociales o no conformen a las normas? Las expectativas sobre cómo debería ser una niña pueden excluir o discriminar. La heteronormatividad, la expectativa que todos somos heterosexuales, también puede excluir o discriminar. Cuando las normas tienen que ver con quién eres, con tu identidad, las reacciones sociales, si no conforme a la norma, pueden causar vergüenza y también enfermamos. Algunos de ellos imponen restricciones innecesarias a algunos de nosotros. Así hace Lego sus productos en Noruega hoy. Y hay una gran diferencia de la publicidad antes, que era de los 80s, y esto. Y claro que no es ilegal para un niño jugar con el Lego de izquierda. Sí, izquierda. Pero por las normas te hace diferente. Y también tal vez hay un poco de desarrollo negativo entre la imagen de los 80s. Aquí tengo un ejemplo verdadero de un colegio. Los estudiantes trabajaron en grupo, uno de cada tópico, sobre aborto, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual y homosexualidad. La figuración implica que los estudiantes de los otros grupos no van a hablar sobre la homosexualidad. Y también que estos tipos de hacer los grupos funciona como una estigmatización de la homosexualidad, porque, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual
no es un tópico como positivo, ¿no? La conclusión del grupo que trabaja con homosexualidad era: en nuestro grupo estamos de acuerdo que no tenemos nada en contra de los homosexuales. Podrían haber dicho también, no hay personas homosexuales en nuestro grupo, ¿no? Porque esto es como que comunican, ¿no? La última página o la cita del grupo se basa en la tolerancia, ¿no? Que los estudiantes tenían buenas intenciones y aceptan los homosexuales. Pero no tenían buenas intenciones, pero no se basa en la igualdad. Las normas sociales otorgan privilegios mayoritarios. La pedagogía, formas de pedagogía que se basan en tolerancia puede tener este tipo de problema, que el poder va a ser invisible. Pero la pedagogía crítica explora cómo poder y normas sociales afectan los discursos. El segundo, hacemos desconstrucciones. Un concepto importante cuando enseñamos es desconstruir conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra mujer? O ¿qué necesita para ser mujer? Una mujer que es cisgénero, religiosa y conservadora puede entender el concepto mujer diferente que una mujer que es transgénero, no es religiosa y progresiva. Para entender el concepto necesitamos deconstruir el concepto género para ver indicaciones en cómo definimos, por ejemplo, hombres y mujeres. Yo no voy a explicar yo no voy a hacer la deconstrucción porque lo vean allá. Pero mi punto es que la deconstrucción puede ser una buena estrategia para brindar a los estudiantes una comprensión más profunda de un fenómeno, pero también para enfrentar a los retóricas antitrans, por ejemplo. Argumentos transfóbicos sobre biología no va a tener peso en el curso si los estudiantes saben que la identidad y el lenguaje no siempre llevan de la biología y que hay varias maneras de entender un concepto como hombre o como mujer.
Para el movimiento LGBTQIA+, es importante que su identidad es lo que define cuál género eres, ¿no? Ahora vemos una lucha de definiciones y es importante recordar que esta lucha sobre definiciones académicas va a tener efectos reales de la vida de la gente trans, que puede afectar su vida, su salud, su calidad de vida para la gente trans y no binario. Así. De la misma manera de construir el género, puede ser útil también desconstruir la sexualidad. Una persona puede tener diferentes maneras de enamorarse en comparación de sus prácticas o experiencias reales, por ejemplo. O una persona puede solamente puede tener solamente experiencias homosexuales, por ejemplo, pero tal vez identificarse como bisexual o tal vez como heterosexual también. Todo está bien si no se basa en una como homofobia internalizada, ¿no? Si puedes tener razones y reflexiones sobre esta identidad. Mapeamos nuestras vidas de maneras diferentes y tenemos diferentes necesidades para diferentes etiquetas. Es más importante tener una autodefinición saludable que tu identidad encaje en las definiciones de los libros del texto. En lugar de centrarse en la etiqueta que elige un estudiante, preguntarse si significa la etiqueta que recibe para él o ella o qué significa para la experiencia que tiene para él o ella Tu propia sexualidad debe surgir de ti mismo, pero la escuela puede facilitar información sobre una sexualidad sana y consensuada, sin vergüenza ni estigma. Para que las personas LGBTQIA+, reciban la misma buena educación sexual que todos los demás, las normas de heterosexualidad también deben ser cuestionadas en la educación sexual. Este significa, por ejemplo, si hablamos de infecciones de transmisión sexual, como antes, debemos ser conscientes que la propagación ocurre en función de las experiencias de las personas y no de su identidad. Si lo equitamos como un problema gay, por ejemplo, entonces podríamos
pasar por alto las experiencias de personas que practican sexo gay, pero no se identifican como gay. Mientras que al mismo tiempo conectamos la identidad gay con infecciones de transmisión sexual. En lugar de eso, hablamos de cuerpos y de diferentes prácticas y de cómo, por ejemplo, dos hombres pueden sentirse seguros cuando tienen relaciones entre sí. Entonces, el último punto también fue un ejemplo del tercer punto aquí, que ofrecemos ejemplos de cómo se puede hacer. Generalmente es más fácil decirle a la persona lo que no debe hacer que lo que debe hacer. Pero mostrarles ejemplos de buenas prácticas brinda soluciones sobre cómo hacerlo en la vida real. Esto va a tener un mayor efecto en las prácticas de las personas. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Es importante señalar la inclusión en diferentes maneras. Plantear el tema y disposición a desafiar las normas. Lo más importante que pueden hacer los profesores es hablar sobre el tópico. Señalan cuando un libro de texto es heteronormativo. ¿Por qué todos los ejemplos son parejas heterosexuales? ¿Por qué nunca vemos a una persona trans ilustrado en un tema general? Presentar diversidad de géneros, cuerpos, orientaciones sexuales y formas de las familias en la enseñanza, el discurso y la literatura. Busquen una buena práctica con una variedad de ejemplos que también incluya a las personas LGBTQIA+ en temas generales. Decirles a los niños y jóvenes que los niños pueden enamorarse en niños y en las niñas. Bueno, voy a intentar otra vez. Decirle a los niños y jóvenes que los niños pueden enamorarse en los niños y que las niñas pueden enamorarse en las niñas y que no todos experimentan ser el género que los demás creen que son. También pueden utilizar símbolos inclusivos, banderas, materiales, literatura que refleje la diversidad. La posibilidad de hacer esto puede variar según el contexto y el colegio, pero si hay espacio para esto, es una estrategia eficaz por poco trabajo.
un pequeño símbolo podría hacer que sea mucho más fácil para un estudiante LGBTQIA+ hablar contigo. Un momento. Segundo, demostrar inclusión a través de la acción. Por ejemplo, tener cuidado al dividir grupos por género. Puede afectar las normas adentro del curso, pero también no sabes si hay un estudiante trans puede ser que hay niños trans o no conformativos en su clase. Buscar alternativas en baños y vestuarios que son segregados por género. Esto en verdad afecta, como situaciones de los baños puede afectar si estudiantes trans finaliza su educación. Estar atento a cómo se habla de las minorías delante de los niños y jóvenes. Recuerde que la comprensión que las personas tienen de sí mismas y de los demás se reflejará en sus actitudes. Y muy importante, utilizar nombres y pronombres preferidos. Tengo una cita allá sobre esto. Es un chico trans de 19 años que dice, cada vez que alguien usaba ella para referirse a mí, oía ni siquiera saber quién eres, yo sé más que tú. Pero veo que no eras realmente un hombre. Las palabras son poder. Los pronombres son más que simples palabras, son respeto, son identidad, y solo tú eliges qué pronombres usar para describirte. Fue un alivio increíble cuando la gente usaba el pronombre correcto para referirse a mí. Y si haces un error, asuma la responsabilidad de tus propias inseguridades y errores. Puedes decir, lo siento, pero también algunas veces dar una explicación no necesariamente es una buena idea, porque puede ser como puedes hacer más errores en este proceso, ¿no?
Pero estas palabras también podemos también ver aquí que pequeñas acciones de un profesor puede tener un gran efecto en la vida de los estudiantes LGBTQIA+. El tercero, no asuma que el colegio se sienta un lugar seguro para todas las personas LGBTQIA+. Y también es importante recordar que no sabemos quién es las estudiantes LGBTQIA+. Tener tolerancia cero sobre usos de insultos contra la gente LGBTQIA+, porque las palabras tienen significado. Pero una estrategia aquí es preguntar ¿por qué dices esto? O ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué significa esto? A preguntar a un estudiante que usan insultos, porque tal vez este estudiante no va a aprender algo, pero el resto del curso va a ver que puede hacer puede visibilizar para todo el resto del curso que esto era un insulto sin decir que era un insulto. Ser consciente de su propio uso del lenguaje y trabajar para hacer que su uso sea inclusivo. Y también recuerda que algunos de nosotros somos vulnerables a la múltiple discriminación. Bueno. Ahora no tengo tanto más tiempo, pero voy a hacer una conclusión pequeño. Y en esta presentación quería decir que las escuelas tienen o pueden contribuir y tienen un papel clave en el trabajo para las injusticias sistemáticas para la gente LGBTQI+. Y que espero que ustedes han visto algunos de ejemplos en cómo podemos hacerlo. Hemos visto un poco de las experiencias de Noruega de facilitar que las organizaciones LGBTQIA+ contribuyan con conocimiento académico y también basado en la
experiencia como una oferta para las escuelas. Es importante también que para crear una escuela inclusiva necesitamos que trabajar juntos, necesitamos trabajo en un nivel estructural, pero también en la clase, en el curso. El trabajo va a funcionar mejor si está coordinado. Y un punto importante para mí es que necesitamos reconocer cómo las normas funcionan discriminatorio para trabajar contra estas normas y para hacerlo en maneras más inclusivas. Bueno, gracias. Muchas gracias a Villar por esta clase magistral que nos realizó el día de hoy. Bueno, a las personas que se encuentran aquí presentes, al fondo del salón vamos a pasar a un coffee break para tener unos 30 minutos de descanso. Vamos a calefaccionar también el salón, que estamos con bajas temperaturas. Y las personas que nos siguen por streaming, les comentamos que nuestro segundo bloque se va a realizar comienza a las 3 de la tarde, al cual les invitamos a nuevamente conectarse. Agradecerles a todas las personas que han seguido la transmisión durante la mañana. Muchas gracias.